Reforma integral de la educación básica. La reforma integral de la educación básica presenta áreas de oportunidad que es importante identificar y aprovechar para dar sentido a los esfuerzos acumulados y encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con el que convergen en la educación las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, las y los estudiantes y una comunidad académica socialmente interesada en la educación básica. Antecedentes. La reforma integral de educación básica tiene un vínculo de continuidad que integra una suma de esfuerzos precedentes, porque recupera la visión que tuvo José Vasconcelos para reconocer en la universalidad de la educación el espacio propicio para construir y crear nuevos y recrear nuestro ser como mexicanos. Los maestros también se comprometieron con estas y muchas iniciativas valiosas, a las que los padres de familia brindaron el necesario respaldo social, lo que permitió contar con un sistema educativo nacional que tuvo la capacidad de crecer en la atención de la cobertura y la calidad, simultáneamente, aunque no con el dinamismo necesario frente a las exigencias del México presente y, sobre todo, del de los próximos años. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica como referente para el cambio de la educación y el sistema educativo. Con la expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, México inició una profunda transformación de la educación y reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, así como una mejor gestión de la educación básica. Hasta ahora, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ha operado durante casi 2 décadas, y si bien muchos de sus propósitos y supuestos se han fortalecido con el paso del tiempo, otros deben revisarse profundamente, desde la perspectiva de la necesidad que elevará la educación en los procesos y resultados de la educación básica. El compromiso social por la calidad de la educación. El compromiso social por la calidad de educación, suscrito entre las autoridades federales y locales el 8 de agosto del 2002, tuvo como propósito la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y social en el que se inicia el siglo XXI, el cual plantea retos sin precedentes. La Alianza por la Calidad de la Educación. La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo de 2008, entre el Gobierno Federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estableció el compromiso de llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades, mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, y la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar. Asimismo, estableció los compromisos de profesionalizar a los maestros y las autoridades educativas y evaluar para mejorar, ya que la educación debe servir de estímulo para elevar la calidad de la educación, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas. Más allá de lo que ocurre en el aula, la Alianza por la Calidad de la Educación también generó compromisos encaminados a modernizar los centros escolares con el fin de fortalecer su infraestructura y modernizar el equipamiento de los planteles escolares, para conectarlos a redes de alto desempeño, así como ampliar su gestión y participación social en la determinación y el seguimiento de los proyectos estratégicos de transformación escolar. Proceso de elaboración del currículo. Tomando como antecedentes las reformas curriculares determinadas en los acuerdos números 348, por el que se determinan programas de estudio para educación secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2006, se establecieron las condiciones para la revisión de los planes de estudio y del conjunto de programas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con el fin de propiciar su congruencia con los rasgos del perfil de egreso deseable para la educación básica, es decir, para los jóvenes de 15 años en un horizonte de 2 décadas. En cuanto al proceso de construcción de los materiales educativos, con el establecimiento de un nuevo currículo para la educación secundaria en 2006, mediante los acuerdos números 494 y 540,
publicados estos últimos en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2009. Características del Plan de Estudios 2011. Educación básica. Define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, para la construcción de la identidad personal y nacional del alumno, para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, desarrollar en él actitudes, prácticas y valores, teniendo como marco la educación humanista y la evaluación como fuente de aprendizaje. Competencias para la vida. Movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de objetivos concretos. Poseer solo conocimientos o habilidades no significa ser competente. Estas competencias deberán desarrollarse en los 3 niveles de educación básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica propone 5 competencias para la vida, las cuales son: competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos. 1. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. 2. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 3. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. 4. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 5. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 6. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. 7. Conoce y valora sus características, potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros. Y emprende y se refuerza por lograr proyectos personales o colaborativos. 8. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 9. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 10. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcance de forma paulatina y sistemática, los aprendizajes esperados y Estándares curriculares. Bueno, los estándares curriculares se encuentran distribuidos en 4 periodos escolares y 3 grados cada uno. El primer grado escolar corresponde al grado escolar de corte de 3er grado de preescolar y está en una edad aproximada de entre 5 y 6 años. El segundo periodo de estos 4 corresponde al grado escolar de 3er grado de primaria, el tercero a 6º grado de primaria y el cuarto y último periodo que corresponde a estos estándares curriculares se encuentra en el 3er grado de secundaria y tiene por alumnos de aproximadamente entre 14 y 15 años de edad. Ahora bien, estos cortes están de manera aproximada y progresiva a ciertos rasgos o características del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Es decir,
Cada uno de estos periodos corresponde a características como tal, la edad aproximada. Me gustaría hacer énfasis en la parte de que el primero está en un grado escolar de tercer grado de preescolar con una característica muy peculiar, que es la edad aproximada entre 5 y 6 años, que es totalmente diferente a la que maneja el cuarto periodo escolar con una edad aproximada de entre 14 y 15 años. Es obvio que el desarrollo cognitivo de los que están cursando el cuarto periodo escolar de entre 15 y 14 años de edad no corresponde al desarrollo cognitivo que tiene aquel que se encuentra cursando el primero, que tiene una edad aproximada de entre 5 y 6 años. Además, otra parte muy importante que debemos rescatar en cuanto a los estándares curriculares es que van a ser un referente para diseñar instrumentos de evaluación externa para que se puedan generar evaluaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente los maestros van a diseñar evaluaciones para los alumnos, sino instituciones externas van a generar también evaluaciones que corresponden a cada uno de esos estándares curriculares. Se supone que en las escuelas de educación básica pues van a estar trabajando, ¿no? Esos contenidos estandarizados, y de acuerdo a esos estándares pues bueno, se van a hacer evaluaciones externas que no van a ser por parte de los maestros. También institutos de evaluación de cada entidad federativa se van a encargar de hacer evaluaciones, y recordemos que evaluaciones no es con la intención de hacer quedar mal a la persona, ¿no? O de reprobarla, es con la intención de saber cómo se encuentra esa persona, y si necesita ayuda, pues bueno, hay que atenderla para estar mejor, partiendo de un estándar, de un nivel, es decir, el estándar curricular. A través de la evaluación, pues si no cumple con esos estándares curriculares establecidos, pues vamos a atenderlo. Campos de formación para la educación básica. Estos campos de formación para la educación básica son aquellos encargados de organizar, de regular y articular los espacios curriculares. Además, no solamente se encargan de hacer lo antes mencionado, tienen un carácter interactivo entre sí, existe cierta relación, y esa relación involucra por consecuencia cierta congruencia con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen el modo de desviarse. Estos campos de formación tienen que recaer en cuestiones relacionadas con el perfil de egreso y las competencias para la vida, ya que son de carácter interactivo entre sí, congruentes, además de que regulan y articulan. No se desprenden, todo va ligado. Y otra parte muy importante en cuanto a los campos de formación es que son 4, los cuales son los siguientes. Es el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y finalmente el cuarto y último campo de formación para la educación básica es el desarrollo personal y para la convivencia. Campo formativo, lenguaje y comunicación en preescolar. En este nivel los niños van a interactuar en situaciones comunicativas y además van a emplear formas de expresión oral. Es lo que se propone para este nivel, con propósitos y destinatarios diversos. O sea, no solamente la expresión oral, se acabó, ¿no? Esto va a tener un propósito, 1 o 2 o 3 o varios, y destinatarios diversos. O sea, que no se encierra como tal, sino que es un poco más amplio, de modo que se genere un efecto significativo en su desarrollo emocional, cognitivo y físico. Además, la parte social, para que les pueda permitir adquirir confianza y seguridad en sí mismos. Es decir, que a través de la expresión oral, que las situaciones comunicativas que van a emplear los chicos en preescolar les va a permitir relacionarse a través de la expresión oral
y como consecuencia pues puedan adquirir cierta confianza y seguridad para que más adelante, puliendo estas capacidades que se van a volver a habilidades, puedan integrarse a su cultura y a los distintos grupos sociales en que participan a través de la expresión oral. Español en primaria y secundaria. En la educación primaria y secundaria se continúa con el estudio del lenguaje con la asignatura de español y su aprendizaje se centra en las prácticas sociales del lenguaje. Pero, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Pues bien, estas se definen como las pautas o modos de interacción, de producción o interpretación de las prácticas orales y escritas, de comprender diferentes modos de leer, interpretar o estudiar, compartir textos, que sea una manera de el cómo aproximarse a su escritura, no solamente compartir textos o comprenderlos, y además que puedan participar en intercambios orales. Todo esto encierra lo que son las prácticas sociales del lenguaje, desde compartir textos, aproximarse a su escritura, participar en cambios orales. Pues bien, todo eso se va a manejar en la asignatura de español, centrado en la práctica social del lenguaje. En estos niveles, el español busca incrementar y consolidar las habilidades de los alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje. Lo que ya se tiene, las capacidades con las que ya se cuenta, esas habilidades que se empiezan a pulir, pues bien, el español va a tratar de consolidarlas. No a tratar, tiene que hacerlo. De modo que los alumnos se formen como sujetos sociales autónomos, conscientes de que el lenguaje es muy amplio y complejo, de los modos de interactuar por medio del lenguaje y que, en primer lugar, desarrollen competencias comunicativas y, en segundo lugar, el conocimiento de la lengua. Es decir, la habilidad para utilizarla, saber hacer. Los estándares curriculares se organizan en 4 periodos escolares de 3 años cada uno. El primer periodo corresponde del primero al tercer año de preescolar. El segundo es del primero al tercer año de primaria. El tercero corresponde al cuarto año hasta el sexto año igualmente de primaria. Y por último, el último periodo abarca del primer año al tercer año de secundaria. Podríamos decir que los estándares curriculares se refiere a lo que esperamos que el alumno aprenda en el término de los 3 años de cada periodo. Es decir, que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que los pueda aplicar en la vida propia. Sin embargo, en cuestión de los aprendizajes esperados, son los que pretendemos que el alumno adquiera a un corto plazo, es decir, nuestra planeación la hacemos por día y pretendemos que el alumno adquiera pequeños aprendizajes y día con día esos pequeños aprendizajes se conviertan en un aprendizaje significativo. Con esto estaríamos dando paso a los estándares curriculares, porque se pretende obtenerlo en un largo plazo, es decir, al término de los 3 años, mientras que los aprendizajes esperados se pretende obtenerlos al término del día o de la semana. Un ejemplo de los estándares curriculares en la asignatura de español es que los alumnos adquieran lo siguiente. 1. Proceso de lectura e interpretación de textos. 2. Producción de textos escritos. 3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 4. Conocimientos de las características, de la función y del uso del lenguaje. Y 5. Actividades hacia el lenguaje. Cada uno de estos debe de tener un cierto grado de complejidad dependiendo del periodo en el que se encuentre.